Buenas tardes, ingeniero. Nuestro tema a tratar es herramienta de estadística para la metrología. Quienes conforman este grupo es Vinuesa Mendoza Andy Eduardo, Galván Moncayo Billy Joel y Barresueta Arana Giancarlos. Para poder comenzar con el tema es importante tener estos conceptos claros, como que ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que estudia conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. El estudio que reúne, clasifica y reencuentra para todo hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Por siguiente tenemos qué es la metrología. La metrología es la disciplina científica dedicada al análisis de los sistemas de medidas y peso. Gracias a la metrología es posible descubrir y expresar el valor de magnitudes con exactitud, apelando a diversos métodos, instrumentos y técnicas para alcanzar el resultado buscado. ¿En qué se asocian la metrología y la estadística? La estadística en metrología se debe a que con ella se pueden estudiar los fenómenos inciertos aleatorios, los fenómenos que no se pueden predecir con certeza. La estadística sirve para tomar decisiones con respecto a la característica que queremos evaluar. Esta característica se denomina variable aleatoria, puesto que una variable puede tomar cualquier valor de un conjunto determinado de valores. Hay dos conceptos muy importantes en el uso de la estadística, que se llama población y muestra, que va de la mano con la metrología. Cuando se habla del total de observaciones posibles de un experimento en el que estamos interesados, se denomina población, y cuando se habla de una parte de ellas, de un subconjunto, se denomina muestra. En resumen, una variable aleatoria lleva asociada una distribución de probabilidad, que asocia mediante una función de probabilidad un posible valor de la variable. La distribución de probabilidad queda caracterizada por dos parámetros poblacionales, valor esperado y la varianza. Valor esperado determina el lugar donde se centra la distribución de probabilidad de la esperanza matemática, y la varianza determina el grado de dispersión que presenta la distribución frente al valor esperado. Estadísticas en metrología. ¿Qué es? Es el proceso esquemático que confirma que las herramientas se encuentran en condiciones normales de operación y que los resultados de calibración sean confiables. Su propósito es estudiar los fenómenos inciertos, los fenómenos que no se pueden predecir con certeza, para luego mejorar en ellos. Y su funcionalidad es la estadística sirve para tomar decisiones respecto a una característica que queremos evaluar. ¿Qué herramientas se usan en la estadística aplicada de la metrología? En la clasificación de herramientas utilizadas para estimar los parámetros clave entran en acción herramientas de medición, variabilidad, herramientas de validación y la prueba F. Herramientas de medición, también referido como incertidumbre de medición, es un conjunto de procedimientos que permite evaluar la incertidumbre de medición bajo el intervalo de condiciones en que un sistema opera. Las herramientas de medición tienen una importancia vital en el día a día de muchas personas y organizaciones. También existe una gran variedad y tipos de instrumentos fundamentales en función de la magnitud que se desea medir, debido a la gran cantidad de distintas magnitudes que podemos encontrar. Existe una gran variedad de instrumentos de medición. Es por esto que es importante conocer qué herramienta de medición utilizar en cada situación. Variabilidad es la variación del resultado obtenido. Esta no siempre va a estar ligado bajo condiciones de repetitividad, es decir, las mediciones pueden variar con influencia de ciertos instrumentos o el método. Al medir un mismo mensurado con un cierto instrumento bajo condiciones de repetitividad, no tienen por qué tenerse siempre el mismo resultado o variabilidad. Ello es debido a los diferentes aspectos que inciden al realizar una medición, tales como el instrumento de medida, el método, la percepción del mensurado, condiciones ambientales y otras. Herramientas de validación es la verificación de que los requisitos metodológicos específicos son adecuados para su uso previsto. Dice que es una actividad necesaria para comprobar si un procedimiento es válido para un fin previsto, por ejemplo, para calibrar un manómetro, un termómetro, un generador de frecuencia o un multímetro. La validación se aplica para confirmar por examen o evidencias objetivas si se están cumpliendo los requisitos que demanda cada tipo de calibración. Prueba F. La desviación estándar de la balanza o la desviación estándar residual de los modelos de medición pueden ser monitoreados mediante la prueba F.
al ser comparada la desviación estándar del proceso de medición contra una desviación estándar histórica de la balanza. Esta desviación estándar histórica corresponde al funcionamiento normal del instrumento y se establece la hipótesis de que la desviación estándar del proceso de calibración debe ser igual o menor a la desviación estándar histórica del instrumento. Relación ensayo, herramientas estadísticas. Tenemos proceso de medición y ensayo. Proceso de medición. Actualmente la comprensión de los procesos de medición gira en torno a las bases científicas que los sustentan. Y ensayo es generalmente entendido como el conocer cómo funciona o se comporta algo, sea de un proceso, dispositivo o sistema. ¿Y cómo se relaciona un ensayo con las estadísticas? Se lo puede relacionar de la siguiente manera, que son validación, determinación cuantitativa y prueba de consistencia. En validación es indispensable cuando se quiera obtener los valores confiables mediante los estudios de dichas estadísticas. Determinación cuantitativa son las estadísticas que son necesarias para verificar la exactitud, precisión y el límite cuantitativo de algún trabajo. Y prueba de consistencia ofrecen la posibilidad de que el método perciba una señal de alarma si alguno de los valores no es consistente en la calibración de juegos de pesas y tomar alguna medida correctiva a su caso. La variabilidad es una medida de la dispersión de los datos o una distribución, sea esta teórica o de una muestra. La variabilidad puede también provenir de errores de la medición de las características de interés, donde error es la diferencia entre el valor observado y el valor verdadero. Estos errores pueden ser conocidos, incluso cuantificados o desconocidos, y pueden derivar de los métodos o instrumentos de medición, depender del observador o observadores y de la variabilidad de las características observadas. Los errores pueden ser aleatorios o sistemáticos. El error aleatorio es aquella parte de nuestra experiencia que no podemos predecir estadísticamente, es la variabilidad muestral. Lo inverso de error aleatorio es la precisión, otro sistemático o sesgos. Se debe a todo lo que no es variabilidad muestral, y también es aumentar el número de observaciones o su repetición reduce el error aleatorio, cuya dirección no es predecible. Pero no sucede lo mismo con el error sistemático, cuya dirección es una en un solo sentido. Si se conoce la dimensión del error sistemático, es posible reducir o eliminar su impacto mediante ajustes, cosas que no es factible en el caso de error aleatorio. Es necesario señalar que en los procesos de calibraciones o mediciones pueden presentarse otros tipos de variabilidad que aparece como consecuencia de incidentes no previstos que conocemos como aleatorios. Entre estas fuentes de variabilidad pueden encontrarse desajustes en los patrones, errores inherentes a los metrólogos, variaciones no controladas en las condiciones ambientales, etc. Así como la imagen que tenemos aquí, que es mediciones, variaciones, las causas comunes y la poca variabilidad, nos muestran este gráfico que está muy angosto porque tiene poca variabilidad. Y en el siguiente caso serían causas comunes y otras causas que serían por errores humanos o cualquier otros errores que llevarían a un fuera de control, en este caso la variabilidad de medición.